hacemos prospectiva para luego tomar decisiones, para hacer estrategias, para ejercer el liderazgo y llevar pues, al territorio, a la ciudad, a la comarca, al territorio que estemos analizando, a tomar decisiones, más que a imaginar exclusivamente el futuro, ¿no? Y hay absolutamente de acuerdo con lo que decía Iván, ¿no? En segundo lugar, bueno, la prospectiva aporta lo que yo creo que es la visión de futuro a los procesos de planificación estratégica territorial, quizás pues, haciendo un estudio de manera sistemática. Es cierto que cualquier plan estratégico de un territorio, de una empresa, de una organización, en el fondo lleva implícito una visión de futuro. Si estamos planificando con vista a X años, pues estamos pensando, tenemos implícita esa idea de cómo queremos que sea el futuro de nuestro territorio y de nuestra organización. Entonces, pero el ejercicio de prospectiva de una manera más sistemática y, si queréis, con este nombre de reflexión sobre el futuro, de prospectiva, yo creo que le aporta pues, un valor añadido a lo que a veces queda oculto dentro del proceso general de planificación estratégica, y que es ese saber hacia dónde queremos que vaya el territorio. No se trata de adivinar hacia dónde va a ir, sino tratar de definir hacia dónde queremos que vaya. Y finalmente, la tercera idea es que en la prospectiva tenemos pues, herramientas que no es, bueno, es reflexión sobre el futuro, pero que se apoya sobre una serie de métodos y herramientas metodológicas que facilitan y sistematizan esa reflexión sobre el futuro. Hay métodos más o menos estructurados, más o menos lo que llamaba Pep prospectiva pura y dura, decía él. La prospectiva puede ser también blanda, en el sentido de reflexión, pues lo que podemos hacer hoy, ¿no? Un brainstorming sobre el futuro de la comarca del Garraf, ¿no? Y también sería en parte prospectiva, pero sí que es cierto que la prospectiva posee una serie de herramientas y métodos que podemos aplicar y que nos facilitan sobre todo el llegar a consensos, nos facilita la discusión entre la gente que está pensando en el futuro del territorio, etcétera, ¿no? Sin que quede quizás en elucubraciones sobre cómo creemos que puede ser el futuro, porque cada uno de los presentes puede tener una idea sobre cómo puede ser el futuro de Barcelona o del Garraf, pero lo importante es que de una manera compartida con algunos métodos que existen, que son algunos más complejos, otros más simples, algunos más duros, otros más blandos, pues nos van a facilitar el tener esa visión de futuro que luego vamos a incorporar a un plan estratégico y que nos va a servir de ayuda a las decisiones que tomemos, ¿no? Bueno, brevemente, todo esto, bueno, la prospectiva es una disciplina pues, relativamente reciente, ¿no? Comparado con otras relaciones, con otras disciplinas que tienen pues, más tiempo, y yo, aplicado al territorio, me quedo con la idea de un sociólogo holandés, Fred Polak, en un libro, La imagen del futuro, que habla de que todas las sociedades tienen implícitas pues, imágenes sociales de cómo va a ser el futuro de esa sociedad. Y esto tiene una gran repercusión sobre el propio futuro del territorio. Pensad que, bueno, Polak escribe esta obra al final de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto de una Europa deprimida que necesita, digamos, que imágenes o escenarios optimistas que permitan la reconstrucción, el volver a creer en el futuro, y que esa misma idea que se genera y se comparte dentro de una sociedad, pues permite el poner en marcha proyectos, ¿no? Y aplicado a la planificación estratégica, esa sería la idea principal, ¿no? Que la prospectiva nos va a servir, nos va a ayudar a imaginar el futuro de una determinada sociedad para poner en marcha proyectos estratégicos en esa sociedad, en ese territorio, en esa ciudad, Una definición, si queréis, más formal que da la OCDE es una serie de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía, la sociedad, el territorio,
para identificar, la OCDE lo liga a, sobre todo, prospectiva tecnológica, pero sería también para identificar tendencias emergentes que luego nos permitan obtener beneficios económicos, sociales y aplicando al territorio sería en ese territorio, ¿no? De esta definición me gustaría dejar o destacar como 3 ideas, ¿no? Por un lado, que estamos hablando de tentativas sistemáticas, es decir, que no hablamos de hacer una reflexión a futuro y no volverla a hacer en los próximos 20 años, sino incorporar, si queréis, la idea de reflexiones sobre el futuro de una forma más o menos permanente y estructurada. Estructurada, pues, con métodos, con equipos de prospectiva, con comités de seguimiento, de forma que podamos hacer revisiones y cada año, cada 2 años, ver hacia dónde nos vamos encaminando en esa planificación estratégica y en ese futuro que hemos pensado en el escenario de 10-15 años, ¿de acuerdo? Que es un poco la segunda idea que quería destacar. Cuando estamos hablando de prospectiva, estamos hablando de largo plazo. Estaríamos hablando en general de ejercicios o visiones de futuro a horizontes de 10, 15, 20 años. El ejercicio que nos presentabais de la Comisión Europea os obligaban a hacerlo al 2025, creo que era, ¿no? Y ya es un horizonte de 15 años, ¿no? Yo no llamaría prospectiva a ejercicios de planificación estratégica, que sobre todo son más habituales en el mundo de la empresa, a planes estratégicos de 2, 3 años. Eso yo no lo llamaría prospectiva, a proyecciones de 2, 3, 4 o 5 años. Cuando hablamos de prospectiva, en general estamos hablando de largo plazo entendido en 10, 15, 20 años, incluso más. Depende un poco de cuál es el área de análisis. Cuando estamos hablando de infraestructuras, pues una carretera, una red de abastecimiento de aguas, etcétera, pues son infraestructuras que van a tener una vida útil, incluso que van a tener que ser amortizadas en muchos años, ¿no? En 30, 40 años, o un sistema energético, etcétera. Entonces, cuando estamos aplicando prospectiva a esos análisis sectoriales, incluso prospectiva educativa, si quieres plantear el futuro del sistema educativo, pues entre que salen las generaciones que estás preparando y comienzan a trabajar, etcétera, vas a tener que estar planteándote pues, escenarios de ese orden, ¿no? de 10, 15 años. Y como tercera pata importante es que el ejercicio de prospectiva tenga un carácter multidisciplinar, es decir, que incorporemos en esos equipos de reflexión prospectiva, en esos trabajos de prospectiva, pues gente, expertos, agentes que provengan de diferentes áreas de conocimiento y que se complementen entre sí. Muchas veces los economistas pues, tendemos a fijarnos solo en modelos, en variables de tipo económico que puedan ser medibles y tendemos a hacer modelos econométricos y a lo mejor no tenemos en cuenta pues, cambios sociales en las maneras en las formas de vida, en los modelos educativos, en incorporación de gente a través de procesos migratorios, etcétera, y que no los tenemos en cuenta. Y creo que es importante ese carácter multidisciplinar que básicamente se incorpora incorporando o haciendo participar en los procesos de reflexión prospectiva a gente que, como decía, provenga de disciplinas pues, tecnológicas, sociales, económicas, etcétera. ¿De acuerdo? Ya lo han dicho antes, tanto Ángeles como Joan, no se trata de predecir el futuro y además, como recalcaba Joan, no es lo importante no es adivinar el futuro, sino que, entre otras cosas, porque es imposible, ¿no? Cualquiera que diga que es capaz de adivinar el futuro, pues es un farsante, ¿no? Una falacia, de ahí que es lo primero que decimos en prospectiva, ¿no? No se trata de adivinar el futuro y nos cubrimos un poco las espaldas, es decir, que no vamos a hacer ninguna predicción que digamos que con el 100% de probabilidad vamos a acertar. Se trata de pensar sobre el futuro, de crear escenarios o imaginar escenarios para tomar decisiones en el presente y sobre todo
si es posible, de construir el futuro. Lo importante es eso en la prospectiva, imaginar el futuro, un poco retomando la idea de Pollack, ¿no? Pensar en el futuro para construirlo y para que nos ayude a construirlo. Ahí ya no se trata de acertar, de que pueda ser de una manera o de otra, ayudar sobre todo a construirlo. ¿Vale? También son cosas que se han citado, ¿no? Cada vez, yo entiendo que cada vez es más importante, no sé, hace 100 años a lo mejor no era muy importante hacer prospectiva, porque pues las cosas no cambiaban en 15, 20 años, desde el punto de vista individual o desde el punto de vista societario, ¿no? La gente pues entraba incluso a trabajar en una industria, en una empresa, en una fábrica, y su idea de vida era que terminara jubilándose en esa empresa, ¿no? Los modos de transporte tenían una vida útil, pues no cambiaban en 20, 30, 40 años. Hoy en día, bueno, no hace falta que lo cuente, estamos cambiando todos los días, ¿no? De tecnologías, de modos de vida, de hábitos sociales, etcétera. Entonces, bueno, cuanto más rápido cambian las cosas, creo que es más importante pensar en el futuro. Si no va a cambiar, lo escribe muy bien Michel Godet, cuando dice, cuando tú vas muy despacio por una carretera, te valen las luces cortas, te vale hasta una pequeña farola, un candil o una pequeña linterna, pero cuando tú vas muy rápido, a mucha velocidad, te hacen falta unos focos de largo alcance. Entonces, cuanto más rápido vas, y en la sociedad actual las cosas cambian cada vez más rápido, pues estos ejercicios de prospectiva, incluso a 15, 20, 30 años, aunque luego no vayamos a acertar, o sea, la idea no es acertar, pero el pensarlos, el plantearnos cómo puede ser el futuro dentro de 20, 25 años en nuestra comarca, en nuestra ciudad, nos va a ayudar a pensar en que probablemente, oye, las cosas no van a ser como son ahora, y vamos a plantearnos ya desde ese mismo momento pues escenarios muy disruptivos. Antes, comentando con Pep, en el ejercicio que hacían, que es más econométrico, los escenarios son bastante similares, ¿no? Los tres escenarios que planteaban. La idea es de que en prospectiva, vale, tendremos un escenario que es el que creemos que puede ser, incluso tendencial, incluso puede ser que aprovechemos cosas que han pasado y pensemos que las cosas no van a cambiar demasiado, o nos apoyemos mucho en lo que ha sucedido en los años anteriores. Pero es importante también que hagamos un ejercicio de reflexión colectiva y pensemos pues cosas que a lo mejor nos parecen impensables ahora, ¿no? Pues no sé, desde que el nivel del Mediterráneo suba 10 metros, o que desaparezca la Diputación de Barcelona como organización, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor no tiene sentido. No, lo digo como ejemplo porque es en el ejercicio de Guipúzcoa 2020, que lo hicimos para la Diputación de Guipúzcoa, pues uno de las hipótesis, al final no la retuvimos, pero una de las cosas que considerábamos era, bueno, pues igual desaparece la Diputación de Guipúzcoa, porque es un ente intermedio que igual no tiene sentido, ¿no? Están los entes locales, están por encima, pues en el caso del gobierno vasco, aquí la Generalitat, está el Estado, entonces, ¿qué pinta la Diputación? Vale, bueno, quiero decir que está bien, o la idea de la prospectiva es plantearse cosas tales como esta, ¿no? Que sean un poco, que rompan con las tendencias que vienen del pasado, porque es lo típico que hacemos en la econometría. Tengo algún ejemplo. En los modelos econométricos tradicionales, para la extrapolación del futuro, para sacar las tendencias, lo que hacemos es fijarnos en cómo es la correlación, la recta de regresión entre variables, para obtener el valor de función de no sé qué, y los valores que aplicamos son los que obteníamos. Bueno, el propio modelo de regresión está en base a lo que ha sucedido en los 5 años anteriores, incluso los valores que ponemos son lo que ha sucedido en los 5 años anteriores, lo proyectamos, alargamos la tendencia en los próximos 10, 15 años. La idea de la prospectiva es un poco romper con eso, y pensar en cosas diferentes. No siempre, vamos, el ejemplo me ha quedado bastante bien, pero muchas veces no resulta. Dices, bueno, pues tampoco tiene sentido porque luego se confronta
con esa otra idea de, bueno, ¿para qué voy a hacer un ejercicio de mera reflexión intelectual, que vale, puede estar muy bien, pero luego si no me vale en la práctica, no, pues no pensamos, nadie de los que estamos en esta mesa pensamos que eso va a suceder, pues mejor casi lo dejamos y hablamos de escenarios que sí que tienen cierta posibilidad, o que sí que estimamos que pueden tener cierta posibilidad de cumplimiento, y pensamos cómo puede ser el futuro en función de esas diferentes escenarios más o menos disruptivos, ¿vale? De todas maneras, con esa tercera idea, ¿no?, de que el futuro no está escrito en ninguna parte. Esto es un poco el cuadro que presentaba un poco, que lo he resumido en eso, ¿no?, un poco la diferencia entre previsión y sobre todo modelos econométricos y prospectiva. Sobre todo, bueno, la diferencia que hago es en esto que decía, que los modelos econométricos y la previsión se basa normalmente en variables que son de tipo cuantitativo, y a veces sé que varios de vosotros venís de observatorios y demás, y probablemente estéis muy acostumbrados a basaros en valores cualitativos que podamos medir, que podemos contrastar y que podemos pensar que pueden ser de una determinada manera en el futuro. Pero la diferencia un poco de la prospectiva o la incorporación de la prospectiva es que podemos introducir en esos modelos o en esos análisis variables de carácter más cualitativo, ¿eh? ¿Qué pasaría si, pues, no sé, cambiamos y a nadie le da por tener relojes o a nadie le da por no sé qué? Es un poco el objetivo de los escenarios, que a veces tiene sentido y otras veces no, ¿eh? Ya lo comentaremos un poco más adelante, pero bueno. Entonces, en esos modelos econométricos el futuro es más o menos predeterminado, nos da la fórmula, nos da la solución de cómo va a ser el futuro y es único y cierto. En la perspectiva o la incorporación de la perspectiva esa ayuda a pensar, pues, futuros múltiples y sobre todo lo que aparece ahí en la última línea, ¿no?, la idea del futuro deseado, el futuro que podemos alcanzar. Y yo creo que en esta parte que se llama, bueno, perspectiva más normativa, en el análisis territorial tiene cierto sentido, ¿eh? Cuando estás trabajando, tiene bastante sentido, cuando estás trabajando con agentes, llegar a consensuar o a definir un escenario futuro de comarca, de ciudad, que queremos alcanzar, ¿eh? Que sería un poco esa visión. Por lo tanto, bueno, no hace milagros, no adivina el futuro, la perspectiva, olvidémonos de eso, con lo cual, como digo, nos cubrimos las espaldas. Es un instrumento de ayuda en la toma de decisiones. Probablemente en el plan estratégico lo importante, lo ha recalcado Joan y estoy absolutamente de acuerdo con él, es la toma de decisiones, el liderazgo y el construir el plan estratégico. Pero sí que la perspectiva, de una manera, pues, sistemática o incorporada, aunque ya también he dicho que de una manera implícita siempre tenemos una imagen de futuro, una visión de futuro, pero yo creo que hacerla resaltar en reuniones o con diferentes métodos, etcétera, aporta bastante valor a los ejercicios de prospectiva, porque nos fija en ese escenario deseado y nos ayuda un poco a reducir, o por lo menos la incertidumbre esa de a dónde queremos ir. Luego ya tomaremos decisiones y haremos el plan estratégico con los objetivos estratégicos, etcétera, de acuerdo a ese lugar al que queremos llegar, a ese escenario al que queremos llegar. Y, bueno, pues un poco lo que decía, ¿no?, ayuda a construir el futuro, ¿eh? No está escrito ni es único y cierto. Vale, entonces, básicamente, lo que llamamos planificación prospectiva estratégica y en lo que, pues, yo he trabajado, pues, en los últimos 15-20 años en estudios de prospectiva estratégica, pues, en el horizonte de 10-15 años, son procesos de reflexión estratégica sobre el futuro, en el caso del territorio, sobre un territorio, pero que también, como os digo, es aplicable a una empresa, a una organización, o también puede ser aplicable luego lo veremos también, a un área que puede ser, pues, en Barcelona lo han hecho con la competitividad, ¿no?, centrándose en la competitividad, pero podríamos centrarnos también, pues, en otras áreas de interés que habéis detectado que son importantes, pueden ser no sé, el transporte, o puede ser la cohesión social. Es decir, podemos, si es una temática que cobra especial relevancia en una determinada comarca, en una determinada ciudad, pues a lo mejor merece la pena hacer
un ejercicio de prospectiva, que no tiene por qué ser de prospectiva dura con todos los métodos del análisis estructural, etcétera, pero sí con una serie de mesas de reflexión a futuro, con talleres de prospectiva o algo más light, ¿no?, que se centre en esas preocupaciones que puede tener el territorio, ¿no?, la ciudad, la comarca, puede ser si es una comarca rural, pues el futuro del área rural, etcétera, con participación de actores, de los agentes que operan en el territorio, sobre todo para pues, hacerles partícipes de la reflexión y que luego se movilicen para la toma de decisiones. Es un poco la carencia que en las encuestas que luego veremos habéis detectado vosotros también, un poco con los retos de la planificación estratégica y de la prospectiva, ¿no?, el hacer participar a los agentes, un poco el kit de la cuestión, porque al final, y yo creo que la prospectiva sí que ayuda un poco también a llevar a cabo o a facilitar la participación y la movilización de los agentes del territorio. Básicamente, creo que tengo alguna idea sobre eso reflejada en las transparencias, porque el pensar sobre el futuro a 10, 15 años en general y ponerse de acuerdo sobre esa imagen de futuro es más fácil en general que el hacerlo sobre el presupuesto del 2011, que donde seguramente hay más discusión entre los partidos políticos que están en la ciudad o en la comarca, entre, pues, no sé, constructores o banqueros o representantes del ámbito de la formación, que están a lo mejor discutiendo y peleándose por el presupuesto del 2011, pero si estamos haciendo reflexión sobre a 10, 15, 20 años vista, por la experiencia que yo tengo, tienden a ponerse bastante más de acuerdo. Y eso pues sí que es un elemento de valor añadido a los procesos de planificación estratégica, Y en teoría debiera de servir, como vengo diciendo más de una vez, pues para poner en marcha acciones en el presente. Entonces también está tomado de Michel Godet, es un poco la unión de prospectiva y estrategia, estaría el hacer reflexión prospectiva, pero no como un ejercicio vano, ¿no?, puramente intelectual, sino que nos lleve a tomar acciones, a desarrollar el plan estratégico. Y con esta tercera pata, que es la que a veces se nos queda como más renqueante, ¿no?, la que nos es más difícil de poner en marcha y en la práctica, ¿no?, que es el hacer partícipes pues, a los políticos, a los agentes del territorio, en involucrarse y que se metan de lleno en el plan estratégico. Eso sería, bueno, pues lo ideal, que como bien sabéis, ¿no?